Vale, ya estoy grabando, ¿vale? Entonces quedará ahí para los restos. Como decía, ¿vale? Nuestra estructura entonces es muy básica. Tengo el documento HTML, tengo mi Gead en el que estoy configurando, ¿vale? El tema pues para que luego pueda trabajar en modo responsive, ya hemos explicado esto, y tengo el enlace, el link hacia el CSS que voy a utilizar, y en este caso la única novedad es que estoy anclando y produciendo, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, el dinamismo, la inteligencia, la matemática para generar contenido o para cambiar, ¿vale? No solamente generar contenido, sino hablar a lo mejor con el servidor o para hacer que las cosas cambien de color, de forma, de tamaño, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con cambiar cosas en la web se lo vamos a dar aquí en este fichero JS, que vendría a ser otro lenguaje. Este ya sí, un verdadero lenguaje de programación. Nuestro body, ¿vale? Donde ya tenemos todo el contenido y de momento tenemos una estructura básica. El header, donde hemos metido el input, select, ¿vale? Y el button, que básicamente se traducen en el input, los dos select y en el button de acción, ¿vale? Insisto que es el CSS el que se encarga de darle ya ese color, forma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es interesante los IDs, como os decía. El ID, ¿vale? Hay que procurar darle un ID que sea único y exclusivo y acorde pues a lo que va a gestionar. Que voy a tener aquí el nombre, pues lo llamo nombre, aquí la operación y aquí el nivel, ¿vale? Y un botón, ¿vale? ¿Qué más? Como os decía, había un div que no se ve, pues un div que de momento no se ve porque simplemente se ve cuando el usuario da a la opción de imprimir. Cuando doy a la opción de imprimir, ¿de acuerdo? Voy a ocultar. Es que cuando salís y volvéis a entrar, para dejaros acceder, a mí me sale, pum, ya me salen las pantallitas de zoom. Tengo que volver a ocultarlas. Bien, este div, como decía, no se muestra, no está en ningún sitio, ¿vale? Simplemente se muestra cuando, me habéis visto, es en impresión. Entonces, con ese modo de impresión, ese div sí que se muestra y luego lo que serían las operaciones. De todo eso se lo delegamos a CSS. Luego va el main o parte principal con... Tengo un UL. Este UL, una lista desordenada que le he llamado operaciones. Y veis que no hay nada dentro, está vacío. Sin embargo, la web sí que muestra dentro de ese UL, veis que hay un montón de lists que son todas las operaciones. ¿Lo veis? Ahí están. ¿De acuerdo? Todo eso ya estaréis empezando a intuir que se genera de forma dinámica. ¿Por quién? Por la aplicación. De tal forma que debéis empezar a ver que la web está formada por una estructura básica donde se va a alojar el contenido, por un CSS que le otorga color, que le otorga forma a ese contenido, y puede ser uno o varios ficheros JS, o podrían ser también el dinamismo creado por PHP del lado del servidor, que son los lenguajes de programación que se van a encargar de generar el contenido de forma dinámica, donde va a estar la magia, donde va a estar la lógica, donde va a estar el dinamismo, ¿vale? Y es ese JS el que se encarga de llenar esto de forma dinámica. Por último tenemos el footer abajo con un botón que nos permite corregir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver de momento el CSS. ¿Qué hace este CSS que tenemos anclado? Pues nada, no es un CSS demasiado largo tampoco, son 200 líneas, muy escueto. Yo lo que he hecho es traerme dos fuentes de las Google Fonts, me parecen interesantes, ¿de acuerdo? Al root le he quitado, bueno, cualquier atisbo que tenga el body, le he quitado, y al root le he quitado lo que sería el padding y el margin, pues para que se me pegue bien, que no haya esos márgenes en ningún sitio, ¿de acuerdo? Header Impression, ¿quién era? Header Impression, veis que trabajo con el ID, veis que tengo la almohadilla delante. ¿Quién era? Era este. ¿Le veis? Le he hecho desaparecer. No quiero que se muestre de forma por defecto, no quiero que se muestre, ¿vale? Simplemente veis que hago un display none, ¿qué consigo? Desaparece, que no se vea, ¿de acuerdo? Luego tengo el header.
GEADER en la parte de arriba, en el que, bueno, le doy un color de fondo, le doy un alto, en este caso 5M, eso es una unidad relativa en función eso es el alto, el tamaño por defecto de la letra, pues le multiplico por 5. Todo lo alineo al centro y le doy esta fuente por defecto, que es una de estas, ¿vale? En este caso, ¿por qué le doy esta fuente? Porque como los niños habitualmente están aprendiendo a escribir, utilizan formato manuscrito, ¿no? De tipo muestra. Entonces eso es un poco lo que hago. Y le doy un padding de 5 y el tipo de letra de un M, que es el habitual. De tal forma que lo que consigo es esto, ¿vale? Veis que se escribe de más... No encontré otra, me parecía esta, pero es más como escriben los niños utilizando muestra y me parecía más didáctico para los niños, ¿vale? Ya tengo formado mi GEADER, no tiene nada, GEADER no tiene nada específico, no tiene flex, no tiene nada raro, ¿de acuerdo? Sí que al input tipo test, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo ataco solo a los inputs de tipo test? Esta era la estructura, la síntesis, ¿vale? Entonces, al input tipo test que está dentro del GEADER, le digo que ocupe el 80%, le digo un padding, y cuidado que le estoy diciendo en tipo block. En el momento que se muestra en tipo caja, sabemos que pasa a ocupar el 100%. Bueno, no ocupa el 100%, ocupa el 80%, pero realmente no deja, a menos que activemos la flotabilidad, no deja que haya nadie, ni a un lado ni al otro, ¿de acuerdo? ¿Por qué a un lado y al otro? Porque le estoy diciendo margin auto, con lo cual, de forma automática, va a calcular el margen de forma automática a la izquierda y a la derecha. ¿Qué consigo con esto? ¿Qué consigo con esto? Que me lo centre, ¿vale? Veis que me ha dejado aquí y aquí la misma cantidad. Al hacerle el margin auto, esa caja me la va a dejar en el centro, ¿vale? Si yo esto lo inspecciono, veréis que realmente es el 100%, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. ¿Por qué? Porque como es caja, ¿vale? Ocupa el 100%, aunque su ancho sea del 80%, pero realmente pasa a ocupar, siempre es el 100%, no dejando, por ejemplo, las sumas, que a lo mejor podría entrar aquí, que entre, ¿vale? Porque no le estoy aplicando flotabilidad a los select, ¿de acuerdo? El Font Family Inherit lo que hace es heredar de su madre, y como su madre o su padre es el GEADER, pues vuelve a coger el que teníamos por defecto, ¿vale? Hereda el tipo de letra que tenía por defecto. Y bueno, le doy un margin por abajo de 8 píxeles para que respire, ¿no? Para que respire un poco y aquí entre medias, pues nos deje esos 8 píxeles. Bueno, a los select también le digo que herede, ¿vale? Y herede la fuente. De tal forma que he creado este GEADER, ¿de acuerdo? En este caso voy a hacer una cosa. ¿Veis que esto, lo veis? Lo estoy perdiendo, ¿no? El problemita que teníamos antes. Voy a intentar, a ver aquí en el GEADER, le teníamos por aquí. Voy a darle una posición Fixed. Veis que hay varios tipos de posiciones. Por defecto suelen ser estáticas, es la normal. Cuando no pongo nada, significa que la posición de la caja es de tipo estática. Pero tenemos más, absoluta y Fixed. Fixed, vamos a dejarla aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando utilizo Fixed, es decirle que el top sea 0 px y ¿qué más? Y el left también 0px. Voy a probar una cosa. Esto seguramente obtengamos lo que queríamos, pero ¿veis? No como realmente lo queremos. Esto es en parte, ¿no? ¿Veis lo que está sucediendo? Ya el GEADER, ¿veis? Empieza a estar Fixed. ¿Qué significa Fixed? Fijo. Quiero que esté en una posición fija, ¿de acuerdo? Vamos a darle, porque no lo teníamos, el which, y en este caso el 100%. Vamos a actualizar esto, vamos a ir poco a poco. ¿Qué pasa? Que ya estamos empezando a conseguir lo que queríamos, ¿lo veis? Siempre, hombre, aquí
nos da un poco igual, pero imaginar en un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Un dispositivo móvil en el que nos encontramos esta situación. ¿Lo veis? Claro, fijaros el pedazo de scroll que en un momento determinado, si yo tuviera que volver de nuevo al menú, pues tendríamos que volver a hacer scroll para arriba. A lo mejor me puede interesar esto, ¿verdad? ¿A que sí? No sé, yo lo veo interesante. ¿Cómo se hace esto? Utilizando posicionamientos. En este caso, veis que no quiero una posición estático. El posicionamiento estático lo que hace es que la caja se sitúe siguiendo esta regla de arriba hacia abajo, ¿vale? Si primero aparece, se sitúa esta caja y luego se van situando las diferentes cajas. Aquí le sacamos de ese flujo normal y le digo que su posicionamiento sea fijo. Y ahora le digo en qué posición. Top sería arriba, left a la izquierda, podría ser a la derecha o podría ser abajo. Lo que le estoy diciendo es sitúate arriba del todo y a la izquierda del todo, tanto con left como, vale, para que lo veáis. Si yo left le pongo por ejemplo 50, no, un poquito más, que se vea más, 150 píxeles, ¿qué va a suceder? ¿Esto lo he guardado? Sí. Veréis que me lo va a llevar un poquito hacia la derecha, ¿lo veis? Porque el left empieza aquí. Esto sería la posición 0, 1 píxel, 2 píxeles, 3 píxeles y hacia la derecha a medida que le voy metiendo. Top 0 es arriba y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, le voy bajando, ¿vale? Igual forma, yo voy a decir 0 aquí, pero a lo mejor lo quiero bajar un poquito. Y aquí me va a venir muy bien para que veáis la explicación ahora. Voy a darle 100 píxeles a partir de arriba, ¿vale? Y esto para que lo veáis bien, lo vamos a quitar. Voy a actualizar. ¿Veis lo que está sucediendo? La posición fija es a 150 píxeles de arriba. Y eso no se va a mover. Eso no se mueve. ¿Lo veis? ¿Cuál es el problema? Que al quitar este del flujo normal, que aparece el main que yo tengo, que era el flujo normal, como no hay nada por encima, se viene arriba. ¿Vale? Se viene arriba como los cantantes. Bueno, ¿cómo evito eso? ¿Vale? No sé si lo estáis viendo, ¿no? Que lo que sería el main, mira, voy a intentar cogerle el main, ¿veis? Ya no sigue el flujo, bueno, sigue el flujo normal, es el header que no tiene el flujo normal, con lo cual el main, que sí que está en el flujo normal, no encuentra impedimento y se sitúa en la primera caja a partir de arriba. Eso es un rollo, ¿no? Es un problema. ¿Por qué es un problema? Básicamente porque, si os fijáis, aquí, ¿no? Pero si le pongo arriba, veréis que alguna cuenta no es que no la está machacando, no, está quedando por debajo. ¿Lo veis? Como queda por debajo, está ahí, pero está por debajo, porque tiene un posicionamiento offset, con lo cual quedaría aparte. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al main. El main que tendríamos aquí. Aquí vamos a ver algo nuevo, que es el modo grid. Por lo menos una pequeña introducción, porque lo mismo que yo he hecho lo podría hacer esto con en modo flex. Pero aquí lo que voy a hacer es podemos hacerlo de dos formas. Voy a intentarlo con un top. Quiero que el posicionamiento... no lo habíamos dado. Vale. Voy a ver si me deja hacerlo así. Vale, ahí ya está funcionando, ¿lo veis? Voy a subir esto un poquito. No, no me está funcionando. No lo que yo quería. No. Entonces, no lo voy a hacer así porque tendría que darle otro tipo de posicionamiento. Le voy a dar un margin top. Margin top de 5M. Vamos a subir, hay que darle un poquito más porque el de arriba no le tengo en border setting, le voy a meter 6. Vale, ya le hemos sacado, ¿lo veis? Realmente al main
lo que hemos hecho es darle un margen por encima, de tal forma que nos haga respirar ese espacio que está ocupando el menú Fisher. ¿Lo veis? Simplemente le he dado a este main, ¿veis? Un margen por encima. ¿De acuerdo? Al darle ese margen, lógicamente ya desborda por debajo o me lleva todo el contenido por debajo. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa interesante. El posicionamiento, ¿vale? Fijo, absoluto, estático y aprender las propiedades top, left, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Eso es cuanto nuevo. Le voy a dar un poquito más. Me gusta que a lo mejor respire un pelín más. A ver qué tal ahí. Esto lo voy a subir. Sí, un poquito. Bien. Algo nuevo. Mirad. Veis que ahora no es display en line, no es display block, no es display flex, es display grid. Esto es algo nuevo, novedoso. Bueno, no muy novedoso, pero sí es algo a partir de no demasiado tiempo se está empezando a hacer lo que sería la maquetación web. Lo mismo que hemos hecho con las cajas, lo mismo que hemos hecho con el modo caja, la flotabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay ahora una nueva opción en CSS. Las últimas versiones ya permiten el modo grid o digamos que esto es como crear una rejilla de una cantidad de filas y columnas y luego le voy a decir qué filas, pero mejor dicho, qué contenidos deben ir en esas filas y en esas columnas. ¿De acuerdo? Hay dos formas, ¿vale? Una es creando áreas y otra vendría a ser, por decirlo de una forma, siguiendo el orden en el cual van apareciendo las etiquetas. En esta opción, a mí me ha parecido mucho más interesante utilizar áreas, ¿vale? O sea que como aperitivo del modo grid creo que es interesante, ¿vale? Realmente aquí, nuevo son estas tres y el modo grid, ¿vale? Realmente, cuando yo activo el modo grid y el modo grid, vendría a ser algo parecido a crear como una especie de tabla, ¿vale? Una tabla en la que tiene filas y tiene columnas. Realmente en este caso no he activado filas, solamente he activado columnas. Y veis que yo he dicho, ¿vale? Esta sería la forma, con esta regla, la cantidad de filas que quiero. ¿Por qué? Porque por cada fila le tenéis que decir el tamaño que ocupan. Lo habitual es utilizar este FR que significa fracción. Cada fracción es dividir el espacio de la pantalla, ¿vale? De forma, podríamos decir, porcentualmente hablando, la cantidad de unidades que yo quiero. Entonces, si yo hubiera puesto aquí, esta fracción sería el doble que estas. De tal forma que yo tendría 4 columnas, pero la primera columna sería más o menos el doble que las otras 3. Como lo que quiero son 4 columnas, a cada columna le otorgo, ¿vale? O sea, yo lo que quiero sería, ¿cuántas columnas quiero? Por ejemplo, si yo solo quiero una columna, podría haber hecho esto, 100 píxeles. Solo creo una columna de 100 píxeles. Pero si quiero dos columnas, por ejemplo, la siguiente sería de 220 píxeles. Y si quiero otra columna, pues por ejemplo, quiero una columna de 150 en o 15 en. ¿Veis? Puedo utilizar realmente el tipo de tamaño que considere oportuno. Pero es bastante recomendable utilizar, en este caso, por ejemplo, un FR, que es una unidad de fracción, una unidad de fracción, una unidad de fracción y una unidad de fracción, en el cual tengo 4 columnas exactamente iguales y que me las va a auto calcular, ¿vale? Debería ser eso una fracción. ¿Qué es una fracción? Si yo cojo la pantalla y tengo 4 cachos y cojo uno, ¿qué es? Un cuarto, pues es esto. Sin embargo, si yo cojo esto, ¿qué sería? Tengo 4, estoy cogiendo 2 cuartos, con lo cual esto serían de menos. Entonces él no lo va auto porcentualmente, no lo va a ir haciendo, ¿de acuerdo? Bien. Alfonso, perdón, una duda. O sea, puedo poner cuantas fracciones quiera, por Sí, ejemplo, 15 columnas, 15 pues son columnas, vale, 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 ok. ¿vale?
Es muy frecuente utilizar 16, pero en este caso, sobre todo los frameworks basados, porque esto antes se hacía sobre todo con framework tipo Bootstrap, todos estos utilizaban un sistema parecido. Lo que pasa es que ahora es incluso más sencillo directamente y de forma nativa con CSS. Podemos crear el sistema de rejilla que nos apetezca. De momento, ahora mismo solamente tengo columnas, ¿vale? Y le estoy diciendo la cantidad de espacios, ¿vale? Verticalmente que van a ocupar, ¿de acuerdo? O sea, sería algo, ¿dónde puedo dibujar? Gráficos. ¿Con qué puedo dibujar? No sé si con el drag a ver. Algún tipo de rejilla. A ver si esto es rejilla. A ver. Bueno, sería algo parecido a esto, ¿no? En el cuando yo creo el sistema de rejillas, ¿de acuerdo? Estoy diciendo la cantidad de columnas, ¿de acuerdo? Posteriormente podría hacer también filas, ¿eh? Quiero una fila, quiero otra fila, y luego ya iré colocando en estas celdas, utilizando cada una de las filas y de las columnas, que es lo que yo quiero ir posicionando, ¿de acuerdo? Porque realmente lo que, como funciona esto, que si este es el main, este main he hecho esta rejilla y todos sus hijos van a ir, los voy a ir colocando en estos huecos en función de mis necesidades. De momento es sencillo. ¿Por qué? Aquí le estoy diciendo que es la etiqueta madre, el UL. Este UL, lo que voy a hacer es que posicionar todos sus hijos en una rejilla de 4 columnas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si en lugar de tener 4 hijos tengo más? Bueno, que va a ir creando él solo diferentes filas, pero son filas de 4 columnas, en el que ocupan de forma porcentual una fracción cada una. ¿De acuerdo? Bien, 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 bien. Es que esto es un poco subjetivo. Tendríamos que... Bueno, es una intro, ¿vale? Y así lo vamos un poco haciendo. Posteriormente, lo que puedo crear es nombrar, porque lo he hecho por áreas, a cada una de estas columnas le pongo un nombre, que serían los áreas. Este sería, o sea, imaginar, este sería un área, este sería otro área, y este sería otro área. Y yo les pongo un nombre, ¿vale? Yo le he puesto, a la primera columna le he puesto que es el área operación, a la siguiente también operación, siguiente operación y siguiente operación. ¿Qué significa? Que en cada una de estas columnas voy a tener alguna caja cuyo área se llame operación. ¿Vale? Si os fijáis, posteriormente, yo tengo una clase llamada operación, que le he puesto, le he llamado esta etiqueta o esta propiedad, mejor dicho, esta regla grid area, le he llamado operación. ¿Qué significa? Que cada uno de los hijos cuyo class, a lo mejor no debería haber llamado a la clase operación, le podría haber llamado, voy a cambiar aquí una cosa, para que se vea mejor. Es que a lo mejor esto es un poco... Vale, lo voy a dejar así. ¿Veis? Cuenta. Y aquí es donde utilizo el cuenta, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cada uno de los hijos de UL, que son los que están en la rejilla, ¿vale? Voy a verlo en el código para que lo veáis. Mirad. Cada uno de estos, veis que tiene una clase que se llama operación, ¿lo veis? Operación. Sí tiene un ID, pero cada ID es diferente. Operación -0 o operación -1, pero cada uno de ellos tiene un class que se llama operación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, lo que estoy diciendo es que el UL me genera la grilla, la rejilla, ¿de cuánto? ¿De cuántas columnas o de cuántas filas? De momento solamente estamos viendo columnas, de 4 columnas. ¿Qué quiero tener en la primera columna? Quiero tener una cuenta y una cuenta. ¿Qué significa esto? Que siguiendo el orden
de hijos que van a salir, van a salir dentro del UL, aquellos hijos cuya propiedad sea grid área llamada cuenta, me los va a ir encapsulando directamente ahí. Ya está. Ya he creado la grilla y ya lo he configurado. No necesito nada más, porque realmente el resto básicamente tiene que ver un poco con el diseño, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema interesante que ahora os explico, que son las pseudoclases hijas y a cuál puedo yo de alguna forma llamar, ¿de acuerdo? Ahora lo explicamos. Pero es eso, básicamente, ¿vale? Posteriormente haré una explicación y voy a maquetar una web ya con su header, a lo mejor con contenido, algún sidebar, algún widget, algún folder, solo con grilla. Pero para que lo entendáis, yo creo que es más sencillo. De momento, eso, he creado que el UL, dentro del UL hay una rejilla. En esa rejilla hay 4 columnas. ¿Qué quiero en cada columna? Quiero aquellos hijos en la primera columna cuya propiedad grid área sea esto, cuenta, ¿veis? Entonces, aquí quiero una cuenta, aquí quiero otra cuenta, aquí quiero otra cuenta, aquí quiero otra cuenta. Entonces, él no lo va a hacer de forma automatizada. ¿De acuerdo? Bien, 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 bien. Posteriormente, bueno, ya tengo clases pues para el tema de sumas. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho con una tabla. Realmente, cada uno de estos li, internamente, si lo veis aquí, tiene una tabla cuya clase es suma. Y esa tabla pues tiene un TR, que es el de arriba, otro TR, ¿vale? Y este TR pues tiene un Q, porque estos son dos, o sea, cada uno de los TR tiene dos TDs, uno vacío y otro con el numerito. Este tiene otro TR con el más, o el menos, y el numerito. Y este veis que es un CoolSpan 2 para que ocupe todo y dentro hay un input de tipo number, ¿de acuerdo? Donde el niño o niña pues puede escribir, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un poco lo que yo he ido. Esto ya lo hace JavaScript, pero veis que el class que yo aplico a la tabla se llama sumas. Entonces, básicamente, ese class sumas, bueno, pues le he dicho el tipo de letra, que lo alinee todo a la derecha, que esto el border collapse viene a significar que la tabla no tenga en cuenta los espacios que hay entre celdas, porque generalmente los navegadores dejan un pequeño espacio entre cada una de las celdas. Bueno, pues que esté todo junto, que no lo tenga en cuenta, ¿vale? Y el margin auto, para que la tabla se me quede en el centro. Es la misma técnica que hemos aplicado acá, ¿vale? En el input, creo que era aquí. De tal forma que si yo inspecciono, ¿veis? ¿Qué es esto? Mejor aquí. Esto es el UL. ¿Veis el UL? Perdón, el li. Pero dentro del li que hay una tabla. Si yo no le digo nada a la tabla, a esta tabla, ¿veis que está centrada? Si yo a esta tabla le quito el margin auto, ¿veis? Que por defecto me lo alinea a la izquierda. En el momento que activo el auto, el margen me lo lleva al centro del li. Por eso, ese margin auto es interesante. ¿De acuerdo? Bien, poco más. Luego tengo operaciones dentro de estas sumas, que es la tabla, y luego tengo un TR, que sería la fila, ¿vale? Pero la fila, lo que estoy preguntando es, estoy en una operación, luego en una tabla, y dentro de esa tabla, en una fila. ¿Pero en qué fila? Bueno, esto es una pseudo clase que ya hemos visto que lo que me hace es atender a algo más específico o en un momento determinado. Lo que estoy es atacando a la segunda fila. NTH child significa aquellas filas que son las segundas hijas y aquí a las terceras hijas. ¿De acuerdo? Entonces, de tal forma que estoy diciendo aquí, vete a las filas que son las segundas hijas y ahí dentro ahí te des. Y ahí pone un border button significa borden por abajo a las celdas, cuidado, a las celdas. Básicamente si lo leemos al revés, a lo mejor se lee mejor. A las celdas de las segundas filas de las tablas sumas que están en una operación. Ese es el selector. Entonces estoy accediendo, con lo cual consigo este bordecito.
esta es la primera fila. Segunda fila. La segunda fila a cada uno de los TDs. ¿Vale? Voy a poner el inspector. Esta es la segunda fila. Este es un TD. Pues por debajo, créame el border de un píxel sólido negro. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma que a mí me ha parecido interesante. Posteriormente, a la tercera fila, al TD, a los input que están dentro de los TD, bueno, pues aquí he aplicado a todos los inputs, básicamente, a estos inputs, les he aplicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues el color de fondo, el color de primer plano, la alineación de texto. Aquí hay algo interesante que son estas dos. Esto es muy específico, tampoco hace falta. Es para que el texto vaya en lugar de, a la hora de escribir de izquierda a derecha, que me lo haga de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? No sé si puede ser, ya deberíamos ver un poco cómo interactúa y demás. ¿De acuerdo? Un ancho, esto básicamente lo que he hecho es que todos los inputs me los impresione de esa forma. Bueno, básicamente luego el footer, ¿vale? Y bueno, he creado, bueno, para los buttons, que tengan los botones un determinado color, y para otros botones, que bueno, esto ataca a todos los botones, y esto es una clase que se lo he aplicado pues a algún botón pues, para que sea diferente, porque me ha interesado que tenga un color diferente, ¿vale? Ahí poco más. Tengo dos clases, que es OK y cow, que esto me pinta, veis que simplemente OK y cow simplemente tiene background verde clarito y rojo. ¿Qué es lo que hago de forma dinámica? Cuando el niño corrige, les añado a cada uno de las operaciones, a esta operación, pues le pongo ese color de fondo. Añado, ¿vale? A cada uno de los a estos li, que de momento no tienen color de fondo. Bueno, cuando el niño corrige, yo corrijo y lo que hago es ponerle un color de fondo si ha acertado o no. Entonces le añado cow si ha fallado y OK, la clase OK, si ha acertado, ¿vale? Pero eso ya se lo delego, ¿no? El añadir o quitar. Todo lo que tiene lógica y que haya un dinamismo, ¿vale? Se lo delegamos a la lógica y a lo que es JavaScript, ¿de acuerdo? Bien. Posteriormente, que es lo que más nos interesa, por lo menos de momento, vienen las media query, como siempre. Entonces yo tengo varias reglas media query aquí impuestas, ¿de acuerdo? Veis, por un lado, una media query para los dispositivos de hasta 340 píxeles, o sea, dispositivos tipo móvil que tienen poca resolución, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde me voy? Mirad, por eso es muy sencillo el modo grilla luego autoadaptarlo. ¿Qué teníamos en esta? ¿Qué tenemos acá? En el main UL es donde habíamos dicho que sea una rejilla. ¿Una rejilla de cuánto? De 4 columnas, que se van a ir autorrellenando con los hijos, ¿vale? Que tengan este área. Bien. ¿Qué es lo que hago cuando el dispositivo, qué es lo que hago cuando el dispositivo es de menos de 340 píxeles? Pues redefino el main UL y en este caso digo que no quiero 4 columnas, que solo quiero una columna de una unidad, de una fracción, con lo cual va a ser de todo, del 100%. Esto, para que funcione, no debería ser operación, tendría que ser, ¿cómo era? Cuenta, creo que era cuenta. Lo llamé cuenta, ¿verdad? Sí. Ahí. A ver, Joana, un segundo que esto... Cuenta, sí, era cuenta, ¿vale? Seguramente en el... ¿Cómo se llama aquí? Cuenta, ¿vale? Alfonso, perdona que te interrumpa, esto lo estás grabando, ¿verdad? Sí, está todo grabando, sí. Sí, sí. Vale, es que hoy estoy teniendo muchos problemas y me he caído varias veces No, se me ha apagado varias veces el ordenador, perdona. Vale, se está grabando, no te preocupes. Vale, entonces tenemos aquí cuenta, ¿de acuerdo? Entonces va a ir cogiendo cada uno de los hijos y los va a ir metiendo de forma consecutiva en cada una de las áreas que hemos
que hemos creado. En este caso sí que me ha parecido interesante crear un border por debajo, porque como va todo de arriba abajo, pues para que se vean de forma diferente, ¿no? Cada una de esas cuentas. Me ha parecido por lo menos interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, Header. Bueno, Header es en tema auto, básicamente, pues para que se nos adapte. Y el button 2, que el hecho, bueno, realmente es un poco para adaptar la zona de arriba y la de abajo y poco más. En este caso nos da un poco igual. Nos tenemos que fijar sobre todo aquí, en esto que es lo que más nos interesa. Bueno, ahora entre 340 píxeles y 640 píxeles, pues paso a tener dos columnas, donde voy a ir metiendo, pues, dos cuentas, ¿vale? Cuenta y cuenta, ¿de acuerdo? Estáis entrando y saliendo constantemente y es que tengo que estar quitando y poniendo. Vale, y por último, cuando estoy hasta 1080 píxeles, en este caso quiero 4, y aquí, bueno, pues sería la misma historia de antes, ¿no? Sería cuenta. Y aquí exactamente igual. Entonces veis que, a mi modo de ver, a la hora de trabajar, sobre todo con los... ¿cómo deciros? Esto es una E, me he equivocado. Vale, ya está. A mi modo de ver, creo que a la hora de hacerlo responsive, una vez que hemos entendido esto, hombre, he metido solo columnas, también falta el tema de filas y el tema de alineación, pero una vez que lo entendemos, hacerlo responsive son dos líneas y lo que estamos es imaginariamente trabajando con una grilla que se puede ir autoadaptando porque estamos en modo relativo, porque FR no dejan de ser relativas y no vas a tener problema a la hora de posicionar todo, ¿de acuerdo? Para modo print, pues sería algo parecido. Lo único que tendríamos que cambiar aquí, bueno, sí, hay cosas, porque aquí, lógicamente, oculto el folder, ¿veis? El header y el folder lo oculto, ¿vale? Esto, bueno, este main posiblemente no necesitamos, bueno, el margin button, ¿vale? Y aquí sería nombre. ¿Por qué le he llamado aquí nombre? Esto sería cuenta. Ah, vale, porque es que aquí le he llamado nombre y nombre. ¿Por qué? No sé por qué haría esto. Luego lo ve. Ah, vale, porque es que esto no. Esto es para el nombre, es para la parte... Esto es que lo he hecho en modo... Para esto. Para estas dos. ¿Vale? Para que me lo autoajuste de forma... ¿Vale? He creado que el header impression sea una grilla y creo tres pasa que esto en modo impresión no sé hasta qué punto puede llegar a funcionar, vale, y creo que aquí en principio poco más no, ahí donde más hago hincapié es en esto, vale. Sí que es seguro que como he cambiado tendré que cambiar aquí alguna cosita. Bien, en operación, clase operación. Vale, esto en principio debería funcionar todo. Vamos a ver. Vale, sigue funcionando todo. Vale. Nada, aquí el documento JavaScript, del cual de momento, pues aquí sí que es cierto que no conocéis nada, no hemos hablado nada de ello. Nada de ello. ¿Vale? De la línea 1 a la 5 son declaración de variables. A ver, voy a ocultar esto. Vale. Declaración de variables, que es un poco la lógica. ¿Habéis visto algo de programación? Me consta, sí. Daniel, Brian, sí. Claro, saber que es una variable ya para ellos es muy sencillo, porque es lo primero que se estudia en programación, una variable. Tener en cuenta que una variable es lo más útil, es lo primordial y es, vamos, lo que más se utiliza en desarrollo. Sí que es cierto que el concepto de variable, a medida que se va aprendiendo más y más de programación, pues tiene diferentes connotaciones. Al final, una variable es donde guardo información,
muy banal, muy básica, pero a medida que vamos creciendo, esa variable empieza a tener una connotación mayor. ¿Vale? Al principio voy a guardar un número, voy a guardar letras, posteriormente empiezo a guardar grupos de letras, grupos de números, posteriormente empiezo a guardar mayores estructuras y posteriormente puedo llegar a incluso a guardar dentro de una función, dentro de una variable puedo llegar a guardar funcionalidades o subprogramas. Y todo eso está en una unidad de memoria. Básicamente es eso. Una variable es memoria que puedo reservar para guardar la información que se me antoje cuando a mí me interesa. Y puedo rescatarla y puedo operar con ella. ¿De acuerdo? O sea, sería algo parecido a eso, ¿no? Yo, cuando creo la variable operación, esto hoy en día también se utiliza el let, ¿vale? Dejarlo así. Voy a guardar esto. Cuando creo, defino, bueno, más que definir, declaro la variable operación, lo que estoy es reservando en la memoria RAM del PC donde se está ejecutando esto, un espacio de memoria. Y ese espacio de memoria yo puedo guardar información en ella. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí porque esto volveré sobre ello muchísimo más detenidamente. Entonces, de momento, yo en ese espacio de memoria operación también defino y he guardado el número 1. Idem para nivel, guardo el número 1. Guardo ahí el número 1. Esto es un array, ¿vale? Esto es un poquito más complejo. Operaciones es una variable en el que no solamente guardo el número 1, sino que guardo 4 cosas diferentes. Guardo la palabra sumas, la palabra restas, la palabra multiplicaciones y la palabra divisiones. De tal forma que yo puedo acceder a cada uno de estos valores que son indiferentes, accediendo a ellos como operación 0. Si yo accedo a operación 0, me reporta suma. Operación 1, restas, operación 2 y operación 3, ¿vale? Niveles es otro array y resultados es otro array. Esto es un poco complejo ahora, ¿vale? Dejarlo ahí. Digamos que es un espacio de memoria donde no solo voy a tener un valor, como es el caso muy sencillo de operación o nivel, sino voy a tener muchos valores ordenados y puedo acceder a ellos. ¿De acuerdo? Bien. Luego tengo una funcionalidad. Una función en programación no deja de ser como un subprocedimiento, no deja de ser como un subprograma. Una funcionalidad es programar algo que yo quiero que se ejecute y le llamo esa funcionalidad, ¿no? Es como una máquina. Yo tengo la máquina de crear monedas. Cada vez que quiero crear una moneda, ¿dónde voy? A la máquina de crear monedas. Pues esto es igual. Yo tengo la funcionalidad de sumar números. Cada vez que quiero sumar números, voy a la funcionalidad de sumar números. Bueno, pues aquí tengo la función load. La función load, yo la he llamado así, que la ejecutaré cuando a mí me interese. ¿De acuerdo? Esta función, básicamente estoy capturando con esta función una serie de eventos. El evento chain, click. ¿Y qué quiero que acontezca cuando la gente hace? Esto básicamente, lo que estoy diciendo con estas líneas es, cuando alguien hace change en operación, ¿qué era operación? Operación era esto. Cuando alguien hace chain es que cambia a resta, o sea, cuando cambia el option, cuando cambia o sea, cuando pulsa y dice quiero resta, o quiero multiplicación, o quiero suma. Entonces, cuando sucede ese evento, yo le estoy capturando acá, ¿vale? Le capturo acá. Y lo que digo es cuando hay chain, cuando hay un cambio, generar. Generar es otra función. ¿Qué hace la función generar? Pues mirad, capto el valor que hay en operación, capto el valor que hay en nivel y lo guardo en esa variable. Fijaros que operación y nivel era, esto es operación y esto es nivel. Cuando el usuario cambia aquí o cambio acá, ¿veis los valores? Valor 1, valor 2, valor 3. O sea, cuando el usuario selecciona normal, el valor es 2.
Cuando selecciona resta, el valor es 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo a generar? Lo que estoy haciendo es capturar esos valores, ¿vale? Y los estoy metiendo en estas dos variables, en operación y en nivel. Con lo cual, de inicio era 1, pero a medida que la aplicación estoy interactuando con ella, a lo mejor es 2, es 3 o es 4, en función de los valores que tengo en el select, ¿vale? Insisto que esto es una intro, no, esto es complejo. Ahora, sin haber, haremos aplicaciones muchísimo más sencillas hasta llegar a algo así. Es una pequeña intro que igual que me habéis visto hacer cosas con PHP el día o los días que estuvimos trabajando con la aplicación de generación del catálogo de perros, no hicimos mucho con JavaScript. En este caso estoy utilizando JavaScript. La diferencia es que este programa JS se ejecuta del lado del cliente. Se lo descarga y lo ejecuta. Y esta memoria es la memoria del cliente. Y el que está llevando a cabo el proceso, ¿vale? El que está utilizando el procesador es el cliente, ¿vale? Donde se está ejecutando. Esto de eval ni lo voy a explicar porque esto es bastante complejo, ¿vale? O sea, realmente estoy accediendo a operaciones, que es este array, y en función del valor me va a ejecutar una función u otra. Entonces, me olvido de ello, porque realmente esto es bastante, a lo mejor es un poco complejo ahora, ¿vale? Realmente lo que estoy haciendo es, ejecútame en función de lo que valga operación. ¿Cuánto vale operación? Operación puede valer 1, 2, 3 o 4, lo veis aquí. 1, 2, 3 o 4. Y ejecútame alguna función en función del array, porque tengo aquí, pues eso, una serie de funciones, el nombre, mejor dicho, el nombre de las funciones que quiero que se ejecute. Lo que pasa es que esta sería la 0, la posición 0 y la posición 1, que no cuadra, porque esto es la 1 y la 2, ¿no? Entonces lo que hago es restarle 1 aquí. Le resto 1 y accedo a operaciones y esto me reporta suma. Eval ejecuta sumas. Y aquí tengo la función suma. Sumas. Que lo que hace sumas es un bucle que va del 0 al 20 y me va a ir generando números aleatorios, porque tengo aquí la función de generar números aleatorios, ¿de entre qué? De entre un nivel, que es la misma pirulita de antes, nivel. Nivel 1, 2 y 3, y tengo los niveles en otro array. ¿Veis? 9, 99 o 1000, que lo que voy a hacer es generar números aleatorios cuando el nivel es 0, números aleatorios del 0 al 9, del 0 al 99 o del 0 al 1000, simplemente pues para generar una pequeña impresión de cambio de nivel, ¿vale? Genero números aleatorios del 0 hasta, si el nivel es 0, pues hasta el 9, si el nivel es 1, hasta el 99. Y luego genero un HTML, que es esta variable que tengo aquí, que está vacía, y con esto voy concatenando todos los li. Veis que genero de forma dinámica todos los li. Pero de forma dinámica le estoy añadiendo en el primer TD el operador 1, el operador 2, ¿de acuerdo? Y voy nombrando a los IDs de los resultados, ¿ves? Por eso es resultado guión bajo 0, resultado guión bajo 1, porque este bucle, todo esto lo va a hacer 20 veces, desde la posición 0 o desde i igual a 1 hasta la 19, del 0 al 19 son 20. Entonces, me genera todo este texto, lo tengo en HTML. Y creo el array con los resultados. El array tiene los resultados. Este array que está vacío tiene todos los resultados, ¿vale? Y luego, a operaciones, ¿quién era operaciones? Operaciones era este UL. Bueno, pues todo el HTML que he generado se lo meto ahí. Ahí dentro va metido. Y entonces genero de forma dinámica todo, ¿vale? Igual para restas. Multiplicar y dividir no me ha dado tiempo, ¿vale? Bueno, luego corregir, pues ya lo que hago es recorrer de forma dinámica todos los resultados, los voy comparando y posteriormente pues voy pintando la clase OK o la clase cow, que lo hago aquí, ¿no? Con un bucle que me va recorriendo todo. Al final genero ese dinamismo, ¿eh? Capturando, ¿no? Yo quiero restas, o yo quiero sumas, Perdona. o yo quiero, ¿veis? Estoy generando. Yo entiendo que esto ahora puede ser complejo. Es más,
estaréis diciendo que no os enteráis de nada. Lo que me interesa básicamente es que empecéis a entender cómo estoy mezclando JavaScript, CSS y HTML. Y un poco que os haya quedado claro, aunque esto lo repetiré el lunes, el modo grid, ¿vale? Ahí haré algo un poquito más complejo con el modo grid, pues para maquetar todo un poquito más, algo diferente a esto. ¿Qué es lo que Alfonso, me interesa? Sí, dime, Brian. Alfonso, perdona, en el JavaScript veo que utilizas 3 veces el signo igual. ¿Esto es porque estamos trabajando con otro lenguaje o por qué? No, puntual, dices aquí, ¿verdad? Bueno, Ajá, aquí exacto. realmente nos hubiera dado igual. Igual, 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 o unos a nivel de bit y este así nos hubiera valido, ¿vale? Vale, ¿y cuándo es que utilizamos esos Sí, bueno, tres? Si me aquí puedes- era más que nada cuando quiero, por ejemplo, a ver, es que esto es un poco especial, un poco peculiar. Imagínate, ¿no? Tú escribes en un test area, no, en un input tipo T. Tú escribes 12, ¿vale? Ujú, Ese 12, si le quieres comparar con el 12 entero, tú sabes que el 12 puede ser una cadena o puede ser un entero, ¿verdad? claro, claro, claro. Entonces, una comparativa normal te puede dar true, pero una comparativa de 3 te puede dar false, porque él está Mm, interpretando por un lado un entero a un lado y al otro lado te puede estar interpretando una cadena, con lo cual a una nivel de cadena. bit no es igual, ¿vale? Vale, vale, vale. Entonces, tener en O sea, es como cuenta, asegurarte de que esté interpretando, aunque sí, sea cadena, el valor, ¿no? exacto, lo que pasa es que aquí tengo un parse y el entere, con lo cual aquí nos daría un poco igual. Vale, vale. ¿Vale? Es que Vale, esto, vale, perfecto. claro, habéis estudiado vosotros, habéis estudiado C++. Son lenguajes de programación tipados, que significa recordar que cuando creamos una variable debería ser de un tipo, ¿verdad? Operación no Claro, podría claro, sí, ser, sí, sí, sí lo veo. Solo que como no habíamos usado ese tendría de que ser tres, es así, como ¿verdad? hacerlo un parse in, ¿no? Mira la línea Algo uno. parecido. En C tendría que haber sido algo así, int delante, ¿no? O tipo Claro, char, por supuesto. o tipo, por ejemplo, una clase. Y aquí no. Ujú, Cuando creamos una variable, esta variable, operación, es un uno, pero podríamos haber metido algo así, que es un ujú, string, ¿no? O simplemente claro. una cadena. O sea, perdón, un carácter haciendo esto, ¿vale? En PHP, en JavaScript, nos permiten crear variables no tipadas, ¿vale? Eso no es lo mismo que esto. Esto sería un entero y esto es una cadena, donde resulta que también hay un número que se parece a un entero, pero es una cadena. Entonces, tenemos que luego cerciorarnos que lo que estamos comparando es comparando enteros, números con números, enteros con enteros, decimales con decimales, porque estamos ante un lenguaje que si queremos podríamos tiparlo, o sea, con JavaScript podemos tipar, pero es un lenguaje que de serie no necesita tipado. Tipado es decir el tipo de variable, el tipo de cosa que estoy guardando en la memoria, ¿vale? Entonces va un poco por ahí. Os insisto Vale, que, vale, claro, perfecto. vosotros tenéis que hacer un pequeño esfuerzo en el que aquí no es necesario tipar las variables. Es más cómodo, pero a lo mejor es en algún caso puntual menos eficiente. Pero sí que es cierto que a la hora de programar nos da una ventaja importante frente a lenguajes de programación muy tipados, como es el caso de C++. Lo que pasa es que C++ está muy orientado a programación quizás un poco más de bajo nivel, en el que podríamos crear podríamos jugar con la memoria y cuando estamos jugando con la memoria recordar los punteros que vimos, los punteros, punteros de punteros, toda la parafernalia y toda la dificultad que tenía. Pero claro, si yo Claro, estoy claro, sí. programando algo que es muy sensible, en el que tengo que hacer una administración de memoria muy adecuada, no tengo más remedio que utilizar esa tecnología y que lo que estoy guardando en la memoria esté segmentado de forma continua y donde la cantidad de memoria siempre sea la misma. Como aquí no tenemos que bajar, no vamos a necesitar trabajar internamente con la memoria, no es necesario, pues no es necesario que esté tipado ni que, por ejemplo, un array en un momento determinado, pues a lo mejor guarde la información tipada y este tipo de cosas. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí podríamos haber hecho esto. Eso
¿En C es factible? Pregunto. No es viable, porque estamos mezclando números con letras, No, con... no, No. que no sé. Tiene que ser No, los arrays todos del exacto, mismo todos del tipo. mismo A tipo. menos que Claro, estemos creando un array de objetos y que esos objetos internamente, recordar que podríamos generar de forma dinámica, ¿no? Se podría generar claro, sí. de forma dinámica, jugar con la memoria, eliminar, vaciar memoria, todo ese tipo de cosas. Aquí esos problemas realmente están más mitigados porque es un lenguaje de programación orientado a algo diferente, ¿vale? Ten en cuenta que esto se va a ejecutar ¿dónde? Vete tú a saber. Se puede ejecutar en un dispositivo móvil, se puede Claro, claro, ejecutar eso. en... O sea, aquí no te van a dejar jugar con la memoria a ese bajo nivel. Entonces, es otra ideología. Entonces, bueno, cada lenguaje tiene sus cosas, ¿no? En este caso, sobre todo PHP no está tipado, ¿vale? Tenéis que hacer un pequeño esfuerzo. Entonces, bueno, al final no me interesa, a ver, a mí no me interesa que ahora entendáis esto ni muchísimo menos, porque vamos a empezar haciendo programación mucho más básica hasta llegar a esto. De lo que me interesa es que veáis ya 3 pilares fundamentales. Estructura, cómo realmente esto queda una estructura muy básica, y las 2 piezas, ¿no? El CSS con el que le estamos dando el estilo, el diseño, la maquetación, y el JavaScript con el que le estamos dando el dinamismo, con el que le estamos dando la matemática, la lógica. Y cómo estamos separando claramente estos 3 pilares. Estos 3 pilares totalmente diferenciados, ¿de acuerdo? Y algo nuevo que me interesaría que ya empecéis ayer vimos el modo Flash, que esto perfectamente lo podríamos haber hecho en modo Flash, pero se me antoja que modo Flash es muy interesante, justamente para esto de las cuentas hubiera sido muy interesante, ¿vale? Yo lo he utilizado para introducir el modo grip, pero como lo ha hecho Marina, como lo ha hecho Laura, como lo ha hecho Daniel en modo Flash, justamente para estas situaciones donde yo tengo, por ejemplo, una estructura donde puedo tener una parte derecha para el menú, arriba puedo tener el header, y a lo mejor en el centro pues tengo recordar como estaba lo de los perros y los gatos, ¿no? Que empezaba en la página de inicio diferentes perros que se iban mostrando, ¿no? Justo ahí es muy interesante utilizar el modo Flash. Pero sin embargo, para crear la estructura completa de la página, o sea, en la parte de arriba el header, en el centro el contenido, a la derecha un submenú, abajo el folder y meter algún widget o algo en algún punto, ¿vale? Ahí el modo grid es muy interesante. Se puede seguir utilizando el modo de caja que hemos visto, de flotabilidad. Aquí, pues yo no digo ni que sea ni mejor ni peor. Hay gente que se siente más cómoda haciendo una forma. Veréis plantillas que se siguen utilizando el modo caja, y la tendencia y lo habitual es que se empiece a utilizar el modo grid, ¿vale? Que es como en muchos casos lo han utilizado las modo rejilla por los frameworks, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que a la hora de darle responsive, ¿no? Que sea autoadaptativo, pues yo creo que es algo más sencillo luego de adaptar que lo que sería el modo caja, el modo de flotabilidad, el modo float. A mí me parece, yo creo que es más interesante. Pero es que no he tenido más remedio que también he explicado el modo float, porque veréis que hay muchísimas plantillas que os podéis descargar que han sido fabricadas así. Y por otro lado, el modo grid es algo novedoso. No hay mucha documentación, no hay de momento tampoco muchas plantillas que lo utilicen, y es posible que aún encontréis algún navegador donde el modo grid no lo interprete correctamente, donde Chrome lo va a hacer bien, Firefox lo va a hacer bien, pero a lo mejor Internet Explorer no lo hace bien porque pasa de nuestro culo como quiere. Y en equipos antiguos es posible que no lo haga bien. En navegadores hay gente pues que a lo mejor se compra un Android, pero hay gente que se compra, que viene con Windows Mobile, ¿no? Windows Mobile, que ha estado un tiempo muy en popa. Se compra y a lo mejor no instala Chrome. ¿Qué significa? Que a lo mejor tu web, flamante web, que la tienes en modo grid, pues a lo mejor no se renderiza bien. Entonces al final pues hay que ver un poco lo de antes y lo de ahora. Y a lo mejor lo que dentro de nada o ya se está empezando a utilizar, aunque sea de forma resumida y que más o menos lo entendáis y que poco a poco os vayáis haciendo con ello, ¿de acuerdo?
Vale, Vale. voy a parar esto del vídeo. Una pregunta,